Hola, soy el pastor Roy Nelson Forbes. Quiero darles la bienvenida a nuestro canal. Hoy estaremos tratando un tema de suma importancia. Quizás es muy diferente de los temas que hemos venido tratando, pero hoy me parece muy interesante traerle este tema sobre la comparación entre la religiosidad prehistórica, babilónica, griega y la de las religiones reveladas. Quiere decir que voy a hacer una comparación entre estas religiones en sus diferentes fases. Y quiero empezar con la prehistoria, hablando de un poquito en qué se trata y lo que abarca. Abarca desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura, alrededor de 3000 años antes de Cristo. Sus límites son exactos. La escritura no se desarrolló al mismo tiempo en todas las regiones del planeta. Se considera de manera general que la prehistoria está conformada por 3 periodos. Primer periodo, paleolítico, que abarca desde 2.500.000 años a 6.000 años. De este tiempo, lo más significativo es que el ser humano utilizaba para sus tareas piedras talladas, así como palos, huesos, etc. Fue aquí donde se llegó a descubrir el fuego. Y también hay que subrayar el hecho de que el hombre ejercía no solo como recolector, sino también como cazador. En segundo lugar, B, el neolítico. Abarca hace 5.000 años. En esta fase, cuando aparecen los primeros asentamientos, ya que el hombre deja de ser nómada, es decir, ya el hombre se estacionó. Motivo para que esto se produjera es que descubre lo que es la agricultura y la ganadería. Ya empieza a realizar pulimiento de piedras, cerámica e incluso prendas textiles. Muy interesante eso. C, edad de los metales. 3 son las fases que a su vez se produjeron dentro de este periodo. Edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro. Característica general de la religión en la prehistoria. A, es una religión individualista. Dado el pequeño tamaño de los grupos que conforman esta sociedad prehistórica, no existe una casta sacerdotal jerárquica ni que actúe constante y exclusivamente. Solamente los chamanes, o hoy día podemos decir sacerdotes temporales, son los encargados de oficiar todos los ritos y ceremonias. Esto quiere decir que cualquiera puede actuar de intermediario entre el mundo terrenal y las fuerzas sobrenaturales. Cualquiera puede ser chamán, aunque el grado de respeto entre los miembros del grupo depende de la capacidad del chamán, del sacerdote, para entrar en contacto con las potencias divinas. Muy interesantes. Es por tanto una religiosidad individualista. B, influencia que ejerce el medio ambiente. Otro aspecto de suma importancia es la influencia que ejerce el medio ambiente, que varía según el área geográfica. La fuerza de la naturaleza, aparentemente inexplicables ante de los ojos de una sociedad primigenias, serán objeto de veneración y devoción. Es lo que el experto en religiones, Díez Velasco, califica de ecología de la religión. Muy interesante esta terminología, ecología de la religión, que regula la relación espiritual entre el hombre y la naturaleza, y en la que las variaciones medioambientales tienen un papel fundamental, crucial. De esta manera, la sacralización del entorno natural permite regular la conducta del hombre al no existir una fuerza humana superior que lo haga. Como ocurre en las sociedades jerarquizadas, no hay, abro paréntesis aquí, no hay un rey o un dirigente que imponga las reglas. Imagínense, no hay. Aquí en este momento histórico de la religión prehistórica, no hay un rey o un dirigente que imponga reglas. Las reglas de la naturaleza serán las que guíen a estas sociedades a la convivencia. Qué glorioso es la naturaleza. Se crean ritos, ceremonias de adaptación, entre paréntesis, en torno a prácticas como la caza o la pesca, sobre todo, repito, sobre todo la pesca. Cierro paréntesis. Que permiten al grupo convivir con el medio que les rodea.
impiden la destrucción del medio por parte de aquellos que pudieran extralimitarse en la explotación de recursos naturales y así garantizan la supervivencia del grupo. Imagínense, esto parece algo moderno. ¿Qué es lo que está proponiendo en este momento los gobiernos y los ecologistas? ¿No es cierto? Se trata de prácticas que varían según las características del medio físico y natural. En tercer lugar, C, ritos. Existieron entre las sociedades prehistóricas numerosas clases de ritos que con carácter general se corresponden con las diferentes etapas de la vida del individuo desde su nacimiento hasta su muerte. Ritos de paso. Por ejemplo, ceremonias específicas que estratifican la vida del individuo y que lo otorgan credibilidad y reconocimiento social. El satisfactorio cumplimiento o no de estos ritos determinan las funciones y obligaciones del individuo con respecto a la comunidad. Ritos de nacimiento. El primer paso es el reconocimiento ritual del nuevo individuo que llega a la sociedad, por lo que estos ritos tienen carácter identificativo, en los que se otorga al recién nacido un nombre que lo identifique y con ello una identidad y unos derechos de vida de los que crecía anteriormente, de los que carecía anteriormente. Ritos de matrimonio. Fueron muy importantes, pues desde un principio sirvieron para unir clanes y engrandecer familia. Ritos iniciáticos. Aprueban la capacidad del individuo de asumir las responsabilidades que la comunidad considera que corresponde a los adultos, aunque no por ello siempre se realizan cuando el individuo alcanza la pubertad. Ritos funerarios suelen ser de una importancia y complejidad extrema, pues normalmente la no correcta celebración de esta ceremonia supone la conversión del difunto. Escuche bien esto. La conversión del difunto en un espíritu rabioso y vengativo en lugar de un antepasado espiritualmente benefactor para el grupo. Quiere decir que el futuro del difunto, su espíritu, todo depende de la manera como celebraron el rito funerario. Esto es muy importante. De ahí la importancia de traspasar correctamente al difunto del mundo de los vivos al mundo de los espíritus o antepasados. Chamanismo. Se trata de individuos reconocidos por la sociedad que no tienen por qué formar una casta superior, pues cualquiera que se preste puede convertirse en un chamán siempre que cumpla satisfactoriamente el proceso de aprendizaje y los rituales pertinentes. Segundo lugar, las principales manifestaciones de las sociedades prehistóricas. Por ejemplo, animismo, fetichismo, totemismo. El primero, el animismo, se refiere a la creencia en que todo ser animado o inerte es susceptible de poseer un ente natural intrínseco o ánima que influye en el sujeto y en su entorno y que puede tener un carácter negativo o benefactor. De esta manera, todo elemento natural y humano tiene alma y por tanto las sociedades están rodeadas de espíritus, buenos o malos, que hay que venerar o ahuyentar. El fetichismo. El fetichismo está asociado a las diversas prácticas de creencias o cultos religiosos característicos de diversas culturas prehistóricas, en las cuales se tenía por costumbre otorgarle a los objetos algún tipo de poder sobrenatural o mágico. Asimismo, el fetiche era considerado por algunas culturas como una reprensión de alguna divinidad o ser superior con dones asombrosos. Por tanto, los fetiches eran apreciados como amuletos de protección y buena suerte que acostumbraban a usar las personas. Los chamanes utilizaban fetiches o amuletos con capacidades mágicas y sobrenaturales que les permitían el ejercicio, prácticas mágicas o la dirección de rituales sagrados. El fetichismo además pervivió en muchas de las civilizaciones antiguas. Aún hoy en día, las grandes religiones monoteístas tienen los suyos propios, como las reliquias de los santos. El totemismo. El totemismo hace referencia a un conjunto de creencias de índole religioso, social e incluso político, característico de la prehistoria, en donde la característica fundamental es la utilización de una figura simbólica denominada tótem. En tercer lugar, la religión
de Babilonia. Para los babilonios, sus dioses eran seres terribles y vengativos. Solo podían ser bondadosos y benévolos con los pueblos a quienes adoptaban. Los dioses malvados eran representados con cabeza o forma de animal, mientras que los dioses bondadosos o protectores se les representaba con figuras humanas. Con el reinado de Hammurabi, la ciudad de Babilonia se convirtió en un gran centro religioso. La religión babilónica era politeísta y se basaba en la creencia de dioses mayores y menores, a quienes se les construyeron grandes templos. Los mayores, como Marduk, dios de Júpiter y de Babilonia, tenían templos de mayor importancia. Ahora la religión griega. Cuarto, en el mundo griego antiguo, la religión tenía rituales formales que incluían sacrificios de animales y libaciones, mitos, para explicar los orígenes de la humanidad y dar a los dioses un rostro humano. Templos que sobresalían en el paisaje urbano, festividades en cada ciudad, competiciones deportivas y artísticas nacionales. La religión nunca estaba lejos de la mente de un griego. Si bien un individuo podría haber decidido sobre el grado de intensidad de su creencia religiosa y algunos pudieron haber sido completamente escépticos, ciertos fundamentos deben haber estado lo suficientemente extendidos para que el gobierno y la sociedad funcionaran. Los dioses existían, podían influenciar en los asuntos humanos y acogían y respondían los actos de piedad y adoración. La religión griega era personal, aunque los registros históricos revelan mucho sobre las ocasiones y ceremonias religiosas formales. Debemos recordar que la religión griega, de hecho, era practicada en cualquier lugar, en cualquier momento, por los individuos de manera personal. Por ejemplo, no solo los templos, sino también el fuego del hogar en las casas particulares se consideraban sagrados. Las personas también podían visitar un templo en cualquier momento que quisieran. Era de costumbre decir una oración incluso cuando se cruzaban con otras personas en la calle. Los dioses olimpos. La religión griega politeísta abarcaba cierta cantidad de dioses. Cada uno de estos dioses, los cuales representaban una determinada faceta de la condición humana, e incluso ideas abstractas como la justicia y la sabiduría, podían tener sus propias personificaciones. Sin embargo, los dioses más importantes eran esos dioses olímpicos, los cuales estaban liderados por Zeus. Tenemos a Zeus, Atenea, Apolo, Poseidón, Hermes, Hera, Afrodita, Demeter, Ares, Artemisa, Hades, Hefesto, Dionisio. Estos eran los más importantes. Se creía que los dioses Olimpos residían en el monte Olimpo y habrían sido reconocidos en toda Grecia, aunque con algunas variaciones locales, así como quizás sus atributos y asociaciones particulares. En la imaginación, la literatura y el arte griego, los dioses recibieron cuerpos y características humanas, tanto positiva como negativa. Y al igual que los hombres y mujeres comunes, se casaron, tuvieron hijos, a menudo a través de romances ilícitos, pelearon, y en la historia de la mitología griega aparecen interviniendo directamente en los asuntos humanos. Estas tradiciones se relataron primero solo de forma oral, ya que no había un texto sagrado en la religión griega. Más tarde se intentó poner por escrito esta tradición oral, en particular por Hesíodo en su Teogonía y de forma más indirecta en las obras de Homero. La religión es revelada. Las llamadas religiones reveladas son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, ya que son religiones que se cree que fueron fundadas por un grupo de personas escogida directamente por Dios. Las religiones reveladas tienden a ser monoteístas, mientras que las religiones no reveladas resaltan por tener creencias en las fuerzas de la naturaleza. Pueden ser tomados por espíritu o dioses. Amados, espero que esto le haya ayudado para entender esa comparación de que estamos hablando entre la religión prehistórica y la religión revelada, la religión griega, la religión babilónica. Dios te bendiga hasta una nueva oportunidad.